Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que ya cerraron operaciones las bolsas internacionales y vamos a ver cómo finalizó la jornada Wall Street. Como podemos observar, el índice del Dow Jones terminó con un alza del 0,14% en 47.952 puntos, es decir que subió apenas 66 unidades, mientras que el Standard & Poor's 500 también tuvo un alza considerable de superior al 1%, 1,02%, es decir, subió más de 60 puntos en 6.790 puntos. Y por último, el Nasdaq, que también integra Wall Street, subió con un alza considerable superior también al 1% en 1,38%, más de 300 puntos en 23.006 unidades, es decir que Wall Street cerró en la jornada de hoy a el alza. Les cuento que el Standard & Poor's 500 avanzó y se encaminó a romper una racha de 4 sesiones de caídas, apoyado por un dato de inflación más bajo de lo esperado y por los sólidos resultados de Micron Technology. El índice amplio subió 0,8%, mientras que el Nasdaq también ganó más del 1% y el Dow Jones sumó 86 puntos. El IPC de noviembre mostró una inflación anual de 2,7% y una tasa subyacente de 2,6%, ambas por debajo de las proyecciones del mercado, mejorando las expectativas de tasas más bajas hacia el 2026. Micron destacó como uno de los principales ganadores de la jornada con un alza del 13% tras entregar una fuerte proyección de ingresos para el trimestre actual, reavivando el interés por el comercio ligado a la inteligencia artificial. Aunque analistas advierten que el informe de inflación es parcial por la ausencia de datos de octubre, tras el cierre del gobierno, el mercado extendió sus ganancias ante señales de menor presión inflacionaria y un escenario aún favorable para el sector tecnológico tras las recientes correcciones. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia, que en la jornada de hoy sus índices todavía están mostrando comportamiento, es decir, que no han cerrado del todo, se encuentran todavía en operación de cerrar. Sin embargo, pues podemos ver que a esta altura de la jornada tanto el Colcap como el Colir finalizan en positivo. El Colir un alza del 0,14%, el MSCI Colcap también en un avance del 0,09% hasta los 2.055 puntos y el Colir pues vemos que tiene un avance superior a los 1.320 puntos, específicamente 1.327 puntos. Vamos a revisar entonces cuáles son las acciones que están influenciando el comportamiento de los índices que pues ya a esta altura de la jornada cerraron. Grupo Aval terminó con un alza del 2,90%, seguido de Concreto, que aumentó 1,82%, y Grupo Sura de la acción preferencial, que tuvo un avance del 1,36%, seguido de Cibest, que acompañó la lista con un avance del 0,96%. Por su parte, acciones como por ejemplo Davivienda Group de la acción preferencial, Ecopetrol, Grupo Bolívar, Celsia y Éxito finalizaron en negativo, siendo Davivienda Group de la acción preferencial el título con menor desempeño en 1,71%, seguido de Ecopetrol, que retrocedió 1,65%, Grupo Bolívar también bajó 1,42%, Celsia perdió 1,32% y Éxito cedió 1,24%. Y en noticias del mercado colombiano les cuento que este viernes Titularizadora realizará una colocación de títulos no hipotecarios respaldada en créditos de vehículos bajo la emisión conocida como TIB-B14. La operación podría alcanzar hasta 150.000 millones de pesos, incluyendo los títulos subordinados. Alianza Valores actuará como agente colocador en esta operación, que se realiza en el marco local. El monto final que se colocará se definirá con base en el proceso de construcción del libro de ofertas, teniendo en cuenta la demanda de los inversionistas y el monto máximo autorizado para la serie. Titularizadora determinará el resultado final siguiendo el procedimiento establecido en el aviso de apertura. Los títulos tendrán vencimiento en el año 2030. La Superintendencia de Sociedades ordenó la suspensión total de demandas, procesos de cobro y ejecución de garantías contra Canacol y sus filiales dentro del marco del proceso concursal.
La decisión establece que no se podrá iniciar ni continuar acciones judiciales ni embargos y que cualquier actuación que vaya en contra de esta orden será nula. Además, los funcionarios que desatiendan la instrucción podrán incurrir en falta disciplinaria. La entidad dispuso que varias cuentas bancarias sean inembargables y permanezcan bajo control de las empresas para garantizar la continuidad de la operación. Estos recursos solo podrán usarse para pagar nóminas, proveedores, impuestos y gastos operativos. Entre las cuentas protegidas hay relaciones con Davivienda Corredores, Vivienda Santander, Credit Corp Capital, Banco de Occidente, Fidoccidente, Itaú y Citibank. También se prohibió la terminación unilateral de contratos importantes, incluidos los firmados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Jocol, al ser necesarios para que Canacol siga operando y generando ingresos. Siguiendo con las bolsas que integran Nuam, vamos a darle paso a la Bolsa de Comercio de Santiago, que hoy finaliza en positivo con una variación del 0,59% y se ubica en 10.194. Recordemos que en la jornada pasada había perdido por esa expectativa que se tiene de este gobierno. Recién había sido anunciado José Antonio Castro, el nuevo presidente, el día lunes. La bolsa había repuntado en 10.500, sin embargo, durante las últimas jornadas ha ido bajando de manera progresiva con esa expectativa que se tiene respecto al gabinete y respecto a las normas que entrarían en vigencia durante su mandato. Por esa razón, pues hay tanta incertidumbre en estos días y los operadores pues se había manifestado pues variaciones negativas en las últimas jornadas de el IPSA, pues hoy finalizó digamos con racha de 3 jornadas a la baja consecutivas, finalizando pues en una variación positiva leve, pero pues positiva, aunque claramente bajó considerablemente más de 400 puntos y ya pues hoy está cercano a los 10.200. Siguiendo entonces con las acciones que la integran y su repercusión dentro del IPSA, vamos a ver entonces cuáles son las acciones con mejor desempeño, siguiendo pues esa línea de su resultado. Y en acciones que suben, el primer título es Parque Arauco con 4,46%, seguido de la TAM, que aumentó 2,63%, el Holding Cap acompañó la lista con un avance del 2,33% y Cencomals también ganó en la jornada 2,31%. Por su parte, acciones como por ejemplo la Compañía Sudamericana de Vapores, Viña Concha y Toro, Cencosud y Compañía de Cervecerías Unidas fueron algunas de las que terminaron la jornada en negativo, siendo la Compañía Sudamericana de Vapores la de menor desempeño en 1,02%, seguido de Concha y Toro, que retrocedió 0,78%, y Cencosud, que también bajó 0,70% levemente durante la jornada. En noticias del mercado chileno les cuento que el precio internacional del carbonato de litio mostró una recuperación en diciembre y según Cochilco el valor alcanzó los $10.500 por tonelada el día 10 del mes, lo que representa un aumento del 13% frente a los niveles de fines de octubre. Este repunte se da en un contexto de mayor incertidumbre sobre la oferta global y expectativas de mayor consumo, especialmente por el uso del litio en sistemas de almacenamiento de energía con baterías. Pese a la subida de fin de año, el precio promedio del carbonato de litio en el 2025 se ubicó en $9.306 por tonelada, lo que implicó una caída del 24% frente al promedio del 2024. Cochilco explica que el mercado sigue marcado por estándares superávit y por decisiones operativas importantes como la incertidumbre sobre la reapertura de una mina importante en China. En ese contexto, pues el alza de diciembre se interpreta como un ajuste de corto plazo dentro de un mercado que aún no recupera los niveles del año anterior. Los accionistas, por otro lado, también les cuento que los accionistas de Cementos Biobío aprobaron en su junta extraordinaria el proceso para salir de la Bolsa de Santiago tras casi 60 años cotizando en el mercado. La decisión implica solicitar a la Comisión del Mercado Financiero la cancelación de la inscripción de la compañía en el registro de vapores, y pues este paso se da luego de que el grupo belga tomara el control de la empresa al alcanzar el 97,15% de la propiedad a mediados del 2025. Los accionistas que votaron en contra de la salida de la bolsa podrían ejercer su derecho a retiro venciendo sus acciones a un precio de 1.092 pesos chilenos por papel, que corresponde al valor de mercado definido para ese proceso. En paralelo, Carmeuse lanzó un poder comprador para adquirir las acciones que aún están en manos de inversionistas minoritarios con el objeto de consolidar el control total de la compañía, y con estos Cementos Biobío avanza en el cierre de su etapa como empresa abierta en el mercado chileno.
Siguiendo con las bolsas que integran Nuban, vamos a darle paso a el mercado de Perú, que hoy finaliza con una variación positiva, el general superior a el 1%, es decir, 1,6% al cierre de esta jornada, es decir, que se ubica en 42.172 puntos, y el CAPEC también finaliza con una variación positiva superior al 1%, específicamente 1,19% en 1.090 puntos. Esperemos que de pronto en las próximas sesiones pues llegue a alcanzar los 2.000, sin embargo le falta considerablemente harto porcentaje. Pues es importante mencionar que el índice general todavía se mantiene dentro de esos valores que había alcanzado recientemente superiores a los 42.000, que había retrocedido un poco bajando de nuevo a los 41.000, pero que sin embargo en las últimas sesiones pues ha logrado repuntar de nuevo, de modo que alcanzó pues los 42.000 y que pues hoy vamos a ver que ya se ubica en los 42.172, recientemente había alcanzado los 42.700 en jornadas pasadas y pues ya hoy vemos que tiene un avance que aunque él perdió, pues volvió a recuperar los 42.000 y vamos a ver si sigue avanzando entonces en las próximas jornadas, sobre todo pues con esa subida de algunos precios en los metales que claramente impulsan también a la bolsa limeña. Dentro de los títulos con mayor desempeño en la jornada de hoy, el primer título es Hermes Transportes Blindados, que aumentó más del 9%, 9,09%. Grupo Coril, sociedad titulizadora, también aumentó en la jornada 7,17%. Nexa Resources Perú también tuvo un avance del 5,29% y Bosques Amazónicos, sociedad anónima, vemos que también ganó en la jornada 4,33%, seguido del holding bursátil regional, que pues tuvo un avance superior al 4%. Respecto a las acciones que marcaron jornada negativa, hoy el primer título en descender es Cementos Pacasmayo en 2,86%, seguido de Nexa Resources Atacocha, que bajó 2,74%, Rio 2 Limited también tuvo un retroceso del 2,44% y la empresa Agroindustria Pomalca pues bajó 2,33%, acompañado pues de la sociedad anónima abierta Cartavio, que tuvo una disminución del 1,92% en la jornada de hoy. En noticias del mercado limeño les cuento que Grupo Gloria firmó un contrato para adquirir el 55% de Cemix Ecuador, una empresa dedicada a la producción y comercialización de materiales para acabados de la construcción. La operación fue informada como hecho relevante al mercado y se realiza a través de Casarraca, que es subsidiaria vinculada pues a Cementos Yura. Con esta participación, el grupo pasa a tomar el control de la compañía una vez se cumplan las condiciones establecidas en el contrato, y el cierre de la transacción depende, entre otros factores, de la autorización de la Autoridad de Competencia en Ecuador. El precio final se definirá al momento del cierre de acuerdo con los mecanismos establecidos en el contrato y podrá incluir ajustes posteriores. Cemix Ecuador produce insumos como morteros y concretos para proyectos residenciales y comerciales. Con este acuerdo, Gloria amplía su presencia regional en el sector de materiales de construcción, donde ya opera en Ecuador a través de su control en Unión Cementera Nacional. De otro lado, les cuento que la economía del Perú registró un incremento del 3,3% entre enero y septiembre del 2025, de acuerdo con un análisis de la Red de Estudios para el Desarrollo. Este avance estuvo apoyado en un contexto de inflación controlada y en el mejor desempeño de sectores como el agropecuario, la construcción y el transporte. La inflación se mantuvo en 1,35% en octubre, dentro del rango meta del Banco Central, lo que le dio mayor estabilidad a sus decisiones de consumo e inversión. Uno de los principales impulsores del crecimiento fue la inversión privada, que en el tercer trimestre aumentó 11,4%, su mayor expansión trimestral en 5 años, excluyendo el efecto rebote de la pandemia. Este resultado estuvo asociado a mayor inversión minera, proyectos de infraestructura y capital local. Hacia el cierre del 2025, las proyecciones oficiales apuntan a un crecimiento entre el 3,2% y el 3,5%, aunque el informe advierte que desafíos como la inseguridad y la baja ejecución pública podrían limitar el impacto del crecimiento en los próximos años. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página, el canal de los negocios, pero no me voy sin antes dejarlos con este análisis económico. Hola, soy Israel Lozano y me da gusto volver a encontrarnos en un nuevo episodio de Conectando Valor.
En los episodios anteriores conocimos cómo dar tu primer paso hacia la inversión y cómo abrir una cuenta en una sociedad agente de bolsa. Esta vez vamos a dar un paso más y continuaremos ese camino a través del celular, de manera práctica y segura. Porque si utilizamos nuestro celular diariamente para comunicarnos, comprar y pagar servicios, ¿por qué no usarlo también para rentabilizar nuestros ingresos? En los últimos años, invertir en la bolsa se ha vuelto más accesible que nunca gracias a las apps y plataformas digitales. Aplicaciones han acercado al mercado a miles de nuevos inversionistas, permitiéndoles abrir una cuenta, invertir y seguir sus operaciones desde su celular. Por ejemplo, solo en su primer año, Tree registró 13.000 transacciones y actualmente cuenta con 9.000 usuarios activos en el Perú. Para hablar de estos temas estamos ya aquí con Alberto Arizpe, gerente general de Calpasat, quien ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Alberto? Gusto de verte. Comenzamos. Alberto, esta idea de que invertir implica llamadas, trámites, procesos, cada vez se está quedando más atrás. Ahora es mucho más fácil hacerlo del celular. Cuéntanos un poco cómo ha cambiado la experiencia del inversionista con esta nueva accesibilidad y cuán relevante está siendo ello para el mercado hoy en día. Bueno, los mercados financieros se mueven eh, en base a la tecnología existente en su momento, ¿no? A medida que la tecnología va cambiando a través del tiempo, va cambiando también las modalidades eh, para comprar y vender instrumentos financieros en la bolsa o en los mercados financieros, ¿no? Entonces antes se hacía a través del teléfono fijo, después del teléfono celular, ¿no? Y ahora se está haciendo más a través de la internet, ¿no? Entonces, y esto va a seguir cambiando en el futuro, ¿no? Entonces, el mundo va avanzando y eso no lo va a detener nadie, ¿no? Entonces, todos tenemos que irnos adaptando a los cambios tecnológicos para poder seguir compitiendo y poder seguir haciendo que nuestro mercado se desarrolle, ¿no? Entonces, en realidad, es algo que ya ocurre en Estados Unidos hace 40 años. Acá en el Perú, Calpasat fue la primera casa de bolsa en el año 2022 en lanzar una app junto en alianza con el AppTree, a través del cual los inversionistas pueden comprar y vender acciones en la bolsa de valores. Pueden primero abrir su cuenta en Calpasab y comprar y vender acciones en la bolsa de valores de Lima directamente desde su teléfono celular, sin la necesidad de llamar por teléfono a alguien o de mandarle un correo electrónico, ¿no? La orden va directamente al mercado, porque en algunos otros sitios promovían eso, pero la orden iba a la mesa de negociación y una persona que apretaba un botón. En este caso, cuando tú colocas tu orden a través del AppTree de compra, la orden va directamente al mercado. Entonces, participas en el mercado con tu orden de compra y o venta, Lo que hace más rápido el proceso incluso también, ¿no? lo cual hace mucho más dinámico el proceso, por supuesto, y te puedes beneficiar del precio on time, o sea, en vivo, ¿no? Que es Y, determinante para las inversiones. por supuesto, esto Claro. beneficia al Sí, mercado, sí, ¿no? sí. Entonces, hace un mercado más eficiente, más dinámico, trae nuevos inversionistas, más transacciones, trae más liquidez, y eso es lo que todos queremos para el mercado, ¿no? Ahora, un tema también que está dentro del primer momento de inversión es la diversificación, ¿no? Y el primer cliente o el primer inversionista que llega al aplicativo piensa, oye, quizá con la poca cantidad de dinero que tengo, ¿realmente puedo diversificar? ¿Tú qué le dirías a esos inversionistas, Alberto? O sea, en el mercado existen diferentes instrumentos financieros que te permiten diversificar tu riesgo, ¿no? Em, por ejemplo, existen los famosos ETFs, que son los fondos que cotizan en bolsa. ETF en inglés, Exchange Traded Fund, es un fondo que cotiza en bolsa. Y tú a través de comprar una cuota del fondo, o sea, una cuota del ETF, estás comprando una canasta diversificada de acciones, ¿no? Entonces tú puedes comprar, por ejemplo, el ETF SPY, que es administrado por State Street, que es uno de los administradores de portafolio más grandes del mundo, y al comprar uno de esos fondos, un fondo creo que está en $600 o por ahí, eh, puedes comprar acciones de 500 compañías. Estás totalmente diversificado, ¿no? O puedes comprar, hay un ETF de acciones peruanas, o sea, hay dos ETF de acciones peruanas, a través de la cual comprar una cuota de ese ETF con un monto no muy alto, inmediatamente eres propietario de 20 compañías o de 15 compañías. Entonces, si tú quieres diversificar tu riesgo, hay muchas formas de hacerlo a través del mercado con inversiones pequeñas, ¿no? Ujú. Al inicio hablabas mucho de cómo la tecnología ha cambiado el mundo de las inversiones y creo que es evidente, celulares y demás para acceder a plataformas de inversión.
también para acceder a información. Ha cambiado mucho la forma en que nos informamos los peruanos, el mundo en general, ¿no? Quería ahí arrancar preguntándote cómo es ahora obtener información confiable que me permite decidir en dónde invertir o no. ¿Qué riesgos y qué, en todo caso, facilidades ves también en este nuevo contexto? Bueno, el mundo es dinámico, ¿no? En el año 2000, solamente el 2% de las ventas retail en Estados Unidos eran por Internet y hoy en día es 25%. En 15 años va a ser 50%. Cada vez la gente consume más Internet. En el año 2000 yo trabajaba en Nueva York y cuando me iba en el tren de Manhattan a Connecticut a ver un cliente, todos estaban con su periódico, el Wall Street Journal. Hoy día tú viajas en el tren y todos Con el andan con el celular, leyendo quizás también el Wall Street Journal, ¿no? Entonces, así como cambia pues el consumo de ir al cine, el consumo de muchas cosas, también la forma como se invierte en la bolsa, también cambia el consumo de información, ¿no? El celular pues lo tienes a la mano y puedes mirar y leer muchas cosas. Entonces, eso hace de que la gente esté mejor informada en general, ¿no? Y ahí lo que yo pienso es que hay que tener cuidado, porque así como hay mucha gente que habla de muchos temas y que sabe de su tema, hay mucha gente que no sabe tanto o que puede brindar mala información, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? La información está a mano, pero la persona tiene que escoger a quién seguir, a quién hacerle caso, de quién tomar asesoría, ¿no? Entonces, al final, lo importante es tomar buenas decisiones de inversión en base a la información que hay en el mercado, que ahora abunda, ¿no? Ujú. Otro tema, Alberto, al hablar de tecnología, digitalización y la facilidad que tiene para invertir, es qué tan rápido uno debe comprar o vender sus acciones o las posiciones que tiene a través de esos aplicativos. Te lo pregunto porque si bien es cierto, es más fácil invertir, también va a ser más fácil ver movimientos en el mercado y comprar de inmediato, ¿no? En esa línea, ¿qué tanto crees tú que las personas que hoy entran al mercado a través del celular deben revisar sus inversiones constantemente? ¿Qué tanto deberían cambiar de posiciones? ¿Cuál es tu sugerencia en ese punto? Mira, en realidad todo depende, ¿no? Depende del perfil de riesgo que tenga cada inversionista, ¿no? Hay gente que le gusta comprar y vender activamente, hay gente que le gusta comprar y mantener sus posiciones, ¿no? En realidad depende. En mi experiencia, em, el que compra y vende, el que hace lo que se le llama el trading, ¿no es cierto? Pocas veces le gana al mercado, ¿no? Em, en mi experiencia, el que compra y vende mucho aprende, ¿sí? Aprende, ¿no? Porque estás mirando el mercado constantemente, ¿no? Pero pocas veces le gana al mercado, ¿no? Claro, en un mercado alcista va a ganar mucho y va a creer que sabe, pero es porque el mercado ha subido, todo ha subido, ¿no? Pero cuando le toque la caída, ahí se va a dar cuenta que no sabe tanto como él pensaba o que mucha gente cree que puede dominar al mercado, ¿no? Entonces la experiencia te da eso, ¿no? Yo tengo 55 años, estoy en el mercado de los 23, he pasado un montón de crisis, he ganado bien y he perdido también. Entonces, ganar al mercado es difícil, ¿no? En mi opinión, la mejor manera de ahorrar es comprar activos con buenos fundamentos, ¿no es cierto? Comprar empresas que tienen buenas marcas, que generan buenos flujos de caja, que tienen buenas perspectivas de crecimiento, que son el futuro, y mientras esas empresas mantengan esos fundamentos, mantener las posiciones, ¿no? Pueden haber caídas, pueden haber subidas, pero al final el negocio va a estar ahí siempre y cuando la compañía mantenga sus buenos fundamentos, ¿no? Esa es una opinión que tengo yo. Buenos fundamentos y mirar a largo plazo. Y además, es muy curioso porque las casas de bolsa ganamos más cuando alguien compra y vende, ¿no? Entonces mucha gente me dice, oye, Alberto, pucha. Es una confesión sincera, entonces. Claro, porque justamente, pues, lo que queremos nosotros es ganar, la empresa quiere ganar dinero en base a atraer más clientes, atraer más volumen, no en ganar margen, ¿no? A veces, claro que tenemos que cobrar una comisión, pero nosotros buscamos traer más volumen, que nuestros clientes sientan confianza en nosotros. Cuando tienen confianza, te recomiendan, trae más clientes, ¿no? Y ese es el objetivo que tiene que alpasar, ¿no? Así que sí, eso es lo que yo recomiendo, ¿no? Muchas gracias, Alberto, por tus sugerencias y tus comentarios para todos quienes nos siguen a través de Conectando Valor. Ha sido un gusto, Alberto. Un placer, gracias a ti. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando Valor y no se pierdan el próximo capítulo donde hablaremos de los dividendos, las ganancias que reciben los inversionistas. Así que comparte esa información con aquel que quiera dar su primer paso hacia la inversión y nos encontramos en el próximo episodio.